1972, 15 de febrero. Asume el gobierno de Ecuador el general Guillermo Rodríguez Lara, tras el derrocamiento del presidente José María Velasco Ibarra por las Fuerzas Armadas. 1972, 12 de mayo. El presidente de Chile, Salvador Allende, nacionaliza la transnacional estadounidense International Telephone and Telegraph. «1972. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Petroecuador?» Ese año se crea Petroecuador. Y es bueno saber qué pasaba no solo en nuestro país, sino en el mundo, para entender mejor el significado de la creación de Petroecuador. Eso se llama contexto. Entonces, sigamos con el texto. Con el contexto. Entonces sigamos, pero no interrumpas, sino cuando sea necesario, porque no tenemos mucho tiempo. 1972, 23 de junio. El gobierno de Ecuador crea Petroecuador con el nombre de Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE. 1972, 16 de agosto. Ecuador realiza su primera exportación de petróleo a los mercados mundiales y el gobierno lo celebra con actos que simbolizan soberanía. Petroecuador, una historia de soberanía. 1972 es un año tenso, lleno de esperanzas y preocupaciones para el Ecuador. El país está dejando de ser bananero y está entrando en la era petrolera. Ha descubierto abundante petróleo en la Amazonía y está comenzando a exportar, con lo que tendrá montos de dinero no conocidos hasta entonces en su historia. Eso va a la par de los vientos nacionalistas que corren en América Latina, donde Perú, años antes, ha nacionalizado la International Petroleum Company. Pero Ecuador no está en las mejores condiciones para aprovechar esa situación. No tiene una ley que le favorezca. En los años previos ha dado en concesión más de 4 millones de hectáreas a empresas extranjeras, muchas de ellas inexistentes jurídicamente, en condiciones desventajosas para el país. Está en riesgo de no aprovechar un valioso recurso que le ha dado la naturaleza. Para evitarlo, el gobierno crea la empresa petrolera estatal y adopta otras medidas. Expide el decreto 430, en el que ordena a las compañías devolver 2.1 millones de hectáreas y las asigna a Petroecuador. Es el primer patrimonio de Petroecuador. Este era el mapa petrolero antes del decreto 430. Y este es después que las compañías devuelven concesiones. O sea, ponemos orden y equidad en el reparto del pastel, justo cuando comienza la fiesta. Correcto. Las medidas que toma Ecuador no son nuevas. México, Brasil, Venezuela, Irán y otros países petroleros ya han nacionalizado la industria y han creado sus empresas estatales. Algunos inclusive han creado en 1960 la Organización de Países Exportadores de Petróleo para defender los precios del crudo. Bueno, los varones del petróleo han adquirido... ¿Varones? Sí, varones. Y con B grande. Es una manera figurada de referirse al poder de los magnates del petróleo. Sigamos. Los varones han adquirido tanto poder en el negocio y los países industrializados están tan necesitados de petróleo que todos ellos en conjunto están dispuestos a cualquier cosa para asegurarse el abastecimiento del oro negro. En 1953 derrocan al primer ministro de Irán, Mohammad Mossadegh, por haber nacionalizado la industria petrolera de su país. Su poder es tal que deciden por encima de los gobiernos. En 1928, el armenio Calouste Serkis Gulbenkian, llamado Señor 5%, zanja las disputas entre compañías de Estados Unidos y Europa, trazando la línea roja que delimita la región del Oriente Medio, una de las más ricas de petróleo en el mundo, que explotarán juntas sin pelearse.
En Ecuador, un estadounidense llamado Shannon Wolf se hizo conceder más de 1 millón de hectáreas, aquí, en el Golfo de Guayaquil, a través de 6 modestos ecuatorianos que nada conocían de petróleo. Los ingenuos prestanombres terminaron en la cárcel. ¡Vaya, qué grave, profe! Sí, así es. Sigamos. A Petroecuador se le encarga buscar y extraer petróleo, transportarlo y exportarlo. Producir combustibles, almacenarlos, transportarlos y venderlos al consumidor. Debe hacerlo sola o a través de compañías de economía mixta. También debe participar en los contratos de asociación con petroleras privadas. Y Petroecuador, con sus ejecutivos, técnicos y trabajadores, cumple paso a paso su misión. Va creando una red de instalaciones que antes no tenía el Estado, venciendo la oposición de extranjeros y nacionales, que no desean una petrolera estatal ecuatoriana. Veamos. Paulatinamente, adquiere los activos del consorcio Texaco Gulf, que opera los más ricos yacimientos del país. Estos de aquí, en la Amazonía. Y a comienzo de los 90, el oleoducto transecuatoriano. Sigamos. Asume el control de los campos de la península de Santa Elena. Emprende con éxito la exploración y explotación de campos petroleros en la Amazonía y el Golfo de Guayaquil. Construye refinerías y asume la propiedad de otras que ya funcionan. Asume la operación del poliducto Durán-Quito y tiende una nueva y moderna red de poliductos y gasoductos. Entra a comercializar combustibles y gas licuado de petróleo. Construye terminales terrestres y levanta un sistema de almacenamiento de derivados. Han pasado casi 2 décadas desde la creación de Petroecuador. El edificio está construido a fines de los 80 y comienzos de los 90 del siglo pasado. Es una empresa grande, con experiencia tecnológica, con muchas actividades y servicios que benefician a todos los ecuatorianos. Ahora le toca modernizar su gestión, remozar la casa y adecuarla a las exigencias de los nuevos tiempos. En 1989 cambia toda su estructura administrativa, inclusive su nombre, y se convierte en el Holding Petroecuador, con una matriz y 6 filiales. Pero en 1992 comienza un largo periodo de sequía financiera, que casi destruye lo que con tanto esfuerzo se ha levantado en años. Las reformas legales que se expiden en la noche neoliberal le quitan autonomía financiera y le restringen recursos para inversiones. Son tiempos difíciles que parecen no tener fin, hasta que viene el gobierno del presidente Rafael Correa que cambia esta situación. Multiplica la asignación de recursos para inversión. De los 200 o 300 millones de dólares que se le entregaban anualmente en el pasado, pasa a percibir más de 1.000 millones de dólares. Solo entonces puede recuperar dinamismo en sus inversiones. Se convierte en empresa pública como parte de la política del gobierno nacional para los sectores estratégicos de la economía. En 2013, el gobierno nacional traspasa la exploración y extracción de crudo a la estatal Petroamazonas. El resto de la industria petrolera estatal ecuatoriana sigue bajo responsabilidad de Petroecuador. Ahora Petroecuador tiene instalaciones en todo el territorio nacional, con las que sirve a todos los ecuatorianos. Le ha dado al país miles de millones de dólares, que los ciudadanos casi no lo notan, porque los reciben transformados en salud, educación, vialidad, etc. También le ha dado soberanía en el manejo de los recursos naturales. Es la empresa más grande de Ecuador y está entre las más grandes de América Latina y entre las petroleras más grandes de la región.